Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento estáis viéndonos y conectando con nosotros. Muchísimas gracias por hacerlo. El motivo de este vídeo o el tema de este vídeo de hoy es analizar el primer procedimiento sancionador a una empresa privada por el hecho único de no nombrar delegado de protección de datos. Llevamos ya 2 años largos de reglamento y echábamos de menos que hubiera ya un ejemplo de qué ocurre cuando una empresa obligada a nombrar delegado de protección de datos no lo hace. Cómo la agencia razona y cómo la agencia sanciona o evalúa ese requerimiento. En este caso hablamos de una empresa que se llama Globo App 23, Sociedad Limitada, y la sanción propuesta es de 25.000 euros. Digo sanción propuesta porque todavía queda procedimiento administrativo sucesivo para que no sea definitiva, pero tienen la propuesta de 25.000 euros. Hasta ahí el titular. Globo App, para el que no le suene esa empresa, es la de los ciclistas Globo, que lo que hacen es a través de una aplicación poder reclamar que te traigan comida o cualquier otra cuestión, que lo vemos por lo menos en ciudades, yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de ellos, y esa es la empresa que estamos tratando hoy. Pero una vez hecho el titular, nos gustaría profundizar un poco más en cómo ha sido el procedimiento con el fin de ver cómo actúa la agencia y también qué ha alegado la empresa o cómo fue las cuestiones alegadas, el por qué no tenían delegado nombrado, ¿vale? Todo procede de una reclamación del 21 de mayo de 2019, donde algún usuario o usuaria de Globo dice que no tienen nombrado un delegado de protección de datos al que dirigir las reclamaciones. Por tanto, entendemos que en paralelo o previamente estas personas afectadas se han dirigido a la empresa y les han dicho: oye, quiero reclamar y no tienes un delegado de protección de datos. Por tanto, deberían tener una advertencia previa. Yo siempre digo, los clientes a veces que nos llaman, siempre les pregunto: ¿tenéis algún problema ahora mismo ya latente? Porque muchas veces el problema lo ves venir con tiempo de antelación, ¿vale? Y en este caso entiendo que cuando un afectado o una afectada se molesta en ir a la agencia y mandarles una reclamación es que previamente te ha reclamado a ti, ¿vale? Entiendo, puede ser que hayan ido directamente a la agencia y están en su derecho a hacerlo, pero entiendo que además fueron 2 reclamantes, con lo cual entiendo que alguno te ha levantado ya la bandera de peligro, la luz roja de peligro. El 2 de julio de 2019, después, un par de meses después, la reclamación, la primera reclamación, porque hay una reclamación posterior que es posterior también en esta fecha, la primera reclamación se la trasladan a Globo. ¿Y qué dice Globo? Con valor, ¿eh? Pues la verdad que, oye, se les tiene que reconocer el valor porque yo creo que no saben cómo se las gasta la agencia. Y Globo dice: nosotros no tenemos delegado de protección de datos porque no estamos ni en los supuestos del artículo 37 del reglamento ni en los del 34 de la LOPD y por tanto no lo hemos designado. Si nos vamos al artículo 37, por hacer un poco de memoria para que no tengáis que buscarlo, el artículo 37 nos da 3 motivos de aquellas entidades que tienen que nombrar delegado de protección de datos. 3 motivos. El primero y el último están clarísimo que Globo no estaba afectado, porque el primero es cuando el tratamiento lo realizan administraciones públicas, autoridades, organismos públicos, me parece que reza, exceptuando tribunales de justicia. Y el C, en la tercera opción, es cuando las actividades principales del responsable o del encargado son tratamiento, además a gran escala, de categorías especiales de datos. Ninguna de las dos está afectada a Globo, eso con toda seguridad. Pero ¿qué dice la segunda? B, para que todos veamos si podría encajar o no dentro, porque es donde la agencia se ha agarrado. Cuando las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, por razón de su naturaleza, por razón de su alcance o por los fines, requieren una observación habitual, sistemática, de interesados a gran escala. Perdón. Es un párrafo de ole, yo lo entiendo, ¿vale? Pero podemos entender que en el caso de Globo tenemos gran escala de tratamiento. Yo creo que por el número de clientes está claro que sí. Podemos entender que al menos por el alcance, por la naturaleza, incluso por los fines, requiere una observación
a lo mejor no habitual, pero sí sistemática, siguiendo un sistema de interesados? Yo entiendo que sí, ¿vale? Me parece claro que sí. Pero si nos vamos todavía más allá, al artículo 34 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que explica y además hace hasta el 18, de la O hasta la ñ, me parece, números de qué tipo de entidades tienen que tener delegado de protección de datos, nos vamos al D, 34, D de Dinamarca, y dice: los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio. Vale. Globo puede considerarse un prestador de servicios de sociedad de la información. Se llama Globo App, ¿vale? Es una aplicación. Para mí no queda ninguna duda. ¿Elaboras perfiles a gran escala? Ya hemos dicho que a gran escala sí. Y perfiles, entiendo que algún perfil generas, evidentemente, para dar ese servicio. Por tanto, no creo yo que haya mucha interpretación a por qué Globo podía estar en confusión de no necesitar, o por qué afirman que no necesitan nombrar delegado de protección de datos. Pero es que además añade Globo y dice: no, pero es que además no solo no estamos obligados por el artículo 37 del reglamento y el 34 de la LOPD, sino que es que además nosotros no hemos descuidado la parte de protección de datos, al revés, hemos creado un órgano que se dedique en el contexto de la organización al desempeño de las funciones que son propias del delegado de protección de datos. Es decir, que creas un órgano, que yo entiendo un órgano al menos son 2 o 3 personas, pero no son el delegado de protección de datos, pero hacen esas funciones. Señores de Globo, les han asesorado ustedes muy mal. Ya el grupo de trabajo del artículo 29 está diciendo que nadie puede desempeñar las funciones propias del delegado de protección de datos sin ser el delegado de protección de datos correctamente inscrito y con el contrato firmado. Por tanto, es una práctica que está ya desautorizada. Se lo repito por si me ven: grupo de trabajo artículo 29, informe de delegados de protección de datos 2016. Échenle un vistazo. Dicen más: el día 8 de junio de 2018, es decir, a los pocos días de entrada del reglamento de protección de datos en vigencia, se constituye un comité de protección de datos. Eso dice Globo, ¿eh? Constituyen un comité de protección de datos, con el fin de cubrir los ámbitos técnicos de la empresa, y además se designa un subcomité de protección de datos a fin de dar cumplimiento la autorización que el Consejo de Administración hace de constituir dicho comité. Es decir, creas un subcomité para que ese subcomité haga un comité de protección de datos, pero no nombras un delegado de protección de datos. Y ni los miembros del subcomité ni los miembros del comité te han dicho que puede ser necesario considerar el nombramiento de un delegado de protección de datos. Impresionante. La agencia en ese momento abre procedimiento sancionador, hace una propuesta ya de sanción, y entonces dice Globo: perdón, se me había olvidado. Sí que habíamos nombrado un delegado de protección de datos en 2019, exactamente el 23 de mayo de 2019. Hemos nombrado a nuestro delegado formalmente, pero no hemos hecho oficial ese nombramiento hasta febrero de 2020. No lo hemos hecho oficial inscribiéndolo en la agencia y ante terceros. Es decir, que el 23 de mayo de 2019 nombras un delegado, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 9 meses, un embarazo para considerar después que ese delegado de protección de datos le vas a inscribir y le vas a dar a conocer a terceros. ¿Y qué ha estado haciendo ese señor durante los 9 meses? Y Globo dice: es que no hemos querido decir que teníamos este delegado de protección de datos, no lo hemos querido inscribir ni decírselo a nadie, porque el comité de protección de datos, el subcomité de protección de datos y además el departamento legal han realizado las funciones, las propias del delegado de protección de datos, como han dicho antes, con eficacia y con plena garantía de los derechos y libertades de los interesados. O sea que tienes un delegado de protección de datos que ni se ha estrenado. Porque como tienes un subcomité, tienes un comité y además un departamento legal, el delegado lo has tenido ahí por si acaso te hace falta y así no le dices nada a nadie de que lo tienes. Había un jugador del Real Madrid, todavía era en pesetas, que se llamaba McManaman, algunos os acordaréis de él,
que cobraba 800 millones de pesetas y no jugaba jamás. El tío estaba siempre en el banquillo metido. Y era el tío más feliz del mundo, vamos, conocido en toda la noche de Madrid. El tío más feliz del mundo. Hay algunos que se enfadan por no jugar. Pues este debe ser el McManaman de los delegados de protección de datos nombrados en 2000, hace 9 meses, sin pegar ni palo, vamos. Impresionante la disculpa. Dicho todo esto, que yo creo que a la agencia le quedó ya claro, a nosotros también nos ha quedado ya claro, la agencia tiene que elegir entre apercibir o sancionar. Hasta ahora nos hemos quejado muchas veces de que se abusa del apercibimiento y de vez en cuando también hay que sacudir para que se tenga respeto a las leyes. Imaginaros que la Guardia Civil, cada vez que te pilla 150 por la autovía, te dice, hombre, no lo vuelva usted a hacer, siga, pero no me lo vuelva usted a hacer. ¿Vale? Pues llegará algún momento en que tienen que sacudir. En este caso, como ya sabemos, han elegido sancionar y dicen, porque tiene dos agravantes. Primer agravante, el número de afectados, que es enorme a razón de los clientes que tiene Globo, y en segundo lugar, porque se encuentran afectados identificadores personales básicos. Hombre, yo entiendo que será el nombre y la dirección. Por tanto, tampoco es que sea un gran agravante, porque será lo mínimo, ¿no?, que puedas tratar. Pero bueno, estos son los dos agravantes que la agencia ha considerado para elegir sanción. Y yo añado un tercero que la agencia no dice, pero que yo creo que sí se tiene en cuenta y yo creo que es evidente. Y es que esta empresa factura 60 millones de euros. ¿Vale? Y una empresa, cuando factura 60 millones de euros, pues también la agencia lo tiene en cuenta para no hacer mucho daño, pero sacudir fuerte. ¿Vale? Por tanto, este primer procedimiento sancionador, súper importantísimo para todos nosotros que lo estábamos esperando como agua de mayo y que además entiendo que si esto procede de una reclamación del año 2019, empezaremos a ver ya futuros procedimientos sancionadores. También hemos conocido hace poco uno de un ayuntamiento, lógicamente sin sanción económica, ya que no lo permite la ley. Pero para nosotros es importantísimo, que yo recomiendo que además todos se lo hagamos ver a aquellas empresas que les da pereza dotarse de la figura del delegado de protección de datos por el dinero que les puede costar. Así que muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por ver este vídeo, si habéis llegado hasta el final, y si queréis suscribiros, ya lo sabéis, aquí abajo tenéis una palabra suscribirse en rojo, que al apretarlo quedáis suscritos, y luego un aviso de unas campanas si queréis que os advierta de los próximos vídeos que vayamos publicando. Muchísimas gracias y, como siempre os digo, estoy a vuestro servicio. Gracias.